discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a presentar una vez más nuestra vida de tal manera que su palabra halle cabida en nuestro corazón y esta palabra sea grabada en nuestra mente, en todo nuestro ser, y que la guardemos. Hace parte de la enseñanza de las Escrituras. Vamos a orar a Dios entonces y a decirle en esta mañana: Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias a ti, Dios mío, por esta tu palabra, que es una antorcha que alumbra, es una antorcha que ilumina nuestro corazón, una antorcha que da claridad a nuestra vida, porque tu palabra es lámpara, tu palabra es luz a nuestro camino. Muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana adorarte con las alabanzas, adorarte a través de la oración. Ahora, Señor, permítenos adorarte a través de la escucha, la atención de todos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, la cual es viva, la cual es eficaz, la cual es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Santísimo Dios. Pedimos que te glorifiques a través de ella, para la gloria misma tuya, para provecho y bendición de tu pueblo, y te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo y con la guianza de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice este versículo que mi hermano leyó al comienzo, el pasaje, pero volvámoslo a leer una vez más. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra lecho es un eufemismo para describir la pureza que una pareja debe tener a la hora de intimar en su matrimonio. El reconocido encuestador cristiano George Barna levantó una estadística acerca de la moralidad en las parejas cristianas de la actualidad. La conclusión a la que llegó este investigador es que las parejas cristianas cada día se degradan más y más en su moralidad y, por supuesto, en su intimidad. Repito, a la conclusión a la que llega este investigador, George Barna, él dice que las parejas cristianas en su moralidad y en lo concerniente a este tema de la honra del matrimonio se degradan más y más. Y él sintetiza su estudio diciendo que las parejas de la iglesia se parecen más al mundo y a la cultura, se parecen más a la sociedad y pierden de vista el temor de Dios.
La pregunta entonces es, ¿y dónde está el problema? ¿Por qué tanta decadencia moral? ¿Y dónde está la raíz del problema? ¿Dónde está la raíz de esta decadencia para que los matrimonios cristianos lleguen a este tipo de situaciones? El autor a los Hebreos nos dijo hace 8 días y hoy nos lo vuelve a decir en el asunto de los deberes cristianos o los deberes que tienen los hijos de Dios, que el matrimonio es honorable, que el matrimonio es de gran estima y que el matrimonio es de un valor precioso. Entonces la pregunta transversal de nuestro sermón es: ¿cómo debo tener el lecho sin mancilla? ¿Cómo debe estar mi cama sin mancilla? Así que en 3 grandes enseñanzas en la mañana de hoy vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo debo tener el lecho sin mancilla? El primer punto en esta mañana es viviendo en pureza. ¿Cómo tener el lecho sin mancilla? Viviendo en pureza. Antes de saber qué me gusta o qué no me gusta dentro de la intimidad y la pareja, dentro del matrimonio, todos tenemos que preguntarnos qué es lo que le agrada a Dios. El hombre y la mujer fueron creados con sexualidad, y esta sexualidad, al igual que todas las áreas de nuestra vida, debe estar revestida de santidad. En la vida de la iglesia, el contacto entre los hermanos y las hermanas es evidencia de cómo Dios nos ha creado. Es evidencia de los abrazos, es evidencia de los saludos. Pero todo ello debe estar en el marco de la santidad. Así que cualquier saludo, cualquier abrazo, cualquier conversación, cualquier charla, cualquier contacto debe estar libre de toda contaminación. Este es un asunto que afecta seriamente nuestra primogenitura en la economía de Dios. Es decir, que el punto de partida de nuestras relaciones debe ser la santidad. Y por eso hemos propuesto una iglesia santa, una iglesia misionera, una santidad que baña a los hijos de Dios con este glorioso evangelio. Dios demanda que todos seamos sostenidos en pureza moral y en pureza sexual. En la pureza moral debo tener claro por quién fui creado. Tu moralidad no va a encontrar asiento en la Escritura hasta tanto tú no te des cuenta de que eres creado por Dios. Eso quiere decir que todos nosotros somos agentes moralmente responsables. Y mi moralidad debe estar sometida a la palabra de Dios, por cuanto tú y yo somos creación de Dios. La pureza sexual entonces también se despliega a partir de que todo lo que yo soy como persona, en mi cuerpo, en mis pensamientos y en todo mi ser, debe dar gloria a Dios. Eso significa que tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo deben dar gloria a Dios. Mis manos, mis ojos, mi boca, mis pies, por supuesto, mis genitales deben dar gloria al Creador. ¿Cuál es la causa entonces de que la iglesia no viva en pureza, en santidad? ¿Por qué
nos cuesta vivir tanto en pureza. ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está esa raíz que nos aleja de lo que Dios demanda para su pueblo? La primera causa, evidentemente, es el pecado. Sabemos que el pecado degradó al hombre moralmente, lo degradó en sus pensamientos. Por ello, esos pensamientos son inclinados a acciones que los conducen a la homosexualidad, al lesbianismo, al bestialismo, a la poligamia y otras prácticas que son contra natura. Y desde ese punto de vista, entonces el hombre pierde toda pureza a causa de su pecado. El pecado lo degrada. ¿Cómo entonces la iglesia se conserva en pureza? ¿Cómo nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos, hermanos maduros, hermanos ancianos conservan y se conservan en pureza? Desde la perspectiva del Evangelio, comprendiendo quién es Dios, conociendo a Dios y sabiendo que Él tiene para nosotros su palabra, la cual todos nosotros debemos acatar. Por ejemplo, los niños, jóvenes y demás, todos debemos tener que el matrimonio, o debemos saber que el matrimonio no es un juego, y que como padres y madres tenemos que instruirlos constantemente en este tema. Eso significa que en el discipulado y la enseñanza, en la instrucción, el matrimonio es curso obligatorio en nuestra enseñanza de vida cristiana. No es un juego el matrimonio. No estamos para experimentar. No estamos tampoco para explorar un concepto que se le ha vendido a la juventud basado en la psicología tradicional, donde se le dice a un niño, se le dice a una niña, se le dice a un joven que explore, y al final de su exploración él puede darse cuenta de lo que realmente es. Y esto no es así en la iglesia del Señor. No estamos llamados a improvisar, no estamos llamados a traer prácticas que nos permitan saber con el paso del tiempo si era o no era, sino que la misma palabra del Señor nos dice a todos nosotros lo que debemos hacer como padres en cuanto a este tema del matrimonio. Conservarse en pureza y conservados en pureza significa que el matrimonio no se puede tomar a la ligera. El matrimonio no se puede tomar de buenas a primeras, sino que es algo serio e inherente a la instrucción que Dios hace por medio de su palabra. El título del sermón es Un lecho sin mancilla. Para que un día nuestros hijos vivan en su pureza, con su esposa, con sus hijos, con su hogar, nos toca hacer un trabajo desde ahora mismo. Para que en aquel día, cuando Dios les permita tener su esposa o su esposo, entonces su lecho sea sin mancilla y su vida, su hogar, glorifiquen a Dios y vivan como Él demanda. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Eso parece ser un cliché en muchas personas. En la iglesia del Señor se volvió una frase de cajón y algunos la llevamos en nuestros diálogos y conversaciones a muletillas. Todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo. Y pudiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿para qué es la infancia? Una época tierna, una época dulce, una época de aprendizaje para nuestros niños. Pero también debemos preguntarnos la otra etapa siguiente, como lo es la juventud.
Ahora viene un tiempo para ser joven, luego viene un tiempo para ser mayor, para ser adulto y finalmente entrar al envejecimiento de nuestra vida. Todo tiene su tiempo. Y debiéramos entonces preguntarnos a qué se deben dedicar nuestros niños y cómo ellos deben aprovechar el tiempo para que el día del tiempo de sus matrimonios su lecho sea sin mancilla. Muy bien. La Biblia aconseja en los principios que nos da la ley que tanto la niñez como la juventud son épocas de aprendizaje. Tanto la niñez como la juventud son espacios donde nuestros niños y nuestros jóvenes deben dedicarse a aprender muchas de las disciplinas que Dios por gracia ha permitido. Dios no solamente es Señor de la historia. Dios solamente no es Señor en la iglesia. Dios es Señor de toda disciplina científica. A veces nosotros hemos considerado que Dios es soberano para todas las cosas y en buena parte sí es así. Pero Dios es Señor de las matemáticas, Dios es Señor de las artes, Dios es Señor de la música, Dios es Señor de las ciencias naturales, Dios es Señor de las ciencias sociales, Dios es Señor de todo y todo lo ha dispuesto para su gloria. Así que nuestros jóvenes y nuestros niños deben encaminar esta vida, esta etapa de su vida, cumpliendo el tiempo dedicados a aprender, a crecer, a formarse en el temor de Dios y acompañar el temor de Dios con estas disciplinas. Todo tiene un tiempo y la pureza se vive viviendo cada etapa de acuerdo a su tiempo. Pero nosotros, como bien nos lo decía George Bernard, queremos parecernos más a la cultura, queremos parecernos más a la sociedad. Y a veces uno encuentra comentarios tan malucos cuando le preguntan a nuestros niños: ¿tú ya tienes novia? Preguntándole a un niño de 10 años que si ya tiene novia, porque el que no tenga novia entonces a esa edad está out. Eso no puede pasar en nuestra iglesia. Pasará en la sociedad y en este mundo, pero no en la iglesia del Señor. Nuestros hijos deben crecer en aprendizaje, en enseñanza, en instrucción, guiados por sus padres, guiados por la iglesia, guiados por los pastores, instruidos en el temor de Dios. Esos son los consejos de Salomón a través de los proverbios a su hijo Roboam. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre. Hijo mío, atiende el mandamiento de tu padre. Y en Eclesiastés él nos dice: todo tiene un tiempo. A veces ya los jóvenes también se enrolan y se sumergen en sentimientos al entablar una relación. Y no es así, hermanos. No es así. Cuando se involucra uno en una relación de noviazgo, está indicando que esa persona es la que va a ir con esa persona al altar. Es decir, tanto el joven como la jovencita van a ir al altar, van a ir delante del ministro para formalizar esa unión marital. Pero nosotros queremos seguir yendo en contra de lo que Dios estableció. Cuando se llega a un beso, se están comprometiendo sentimientos. En un beso se están involucrando emociones. Y hace 8 días lo dijimos y hoy lo volvemos a decir.
tanto los besos, las caricias, los abrazos, tienen un marco y se llama el matrimonio. Los besos, las caricias, los abrazos, eso está reservado para el marco matrimonial, porque todo tiene su tiempo. Porque a veces encontramos frustraciones dentro de los hermanos y las hermanas de la iglesia jóvenes, porque no han tenido en cuenta que hay que conservarse en pureza y que esto es un asunto del corazón. Amados hermanos, iglesia amada del Señor, la pureza es un asunto del corazón. ¿Cómo nos purificamos a nosotros mismos? ¿Cómo purificamos nuestra vida? ¿Cómo purificamos nuestro hogar? ¿Cómo nos santificamos delante de nuestro Dios? El consejo nos lo da el salmista en el Salmo 119, versículo 109. ¿Con qué limpiará el niño su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el matrimonio su camino? Con guardar la palabra de Dios. Toda la iglesia guardará su vida y su camino, se santificará guardando la palabra del Señor. En mi boca he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Y él más adelante nos dice, bueno me es haber sido humillado para aprender tu ley y aprender tus estatutos. Hablar en nuestros días de la virginidad es algo anticuado, retrógrado. Eso está mandado a recoger. Ese concepto es arcaico y no tiene cabida en la sociedad degradante de nuestros días. Pero eso opera en el mundo, eso opera allá en la cultura, no en la iglesia del Señor, no en nuestra congregación. Nuestra tarea de discipulado e instrucción se sustenta en guardar los principios de la palabra del Señor. El sistema propone a nuestros niños muchas ideas, ideologías, y nosotros los padres debemos estar alerta, debemos estar atentos, debemos estar con los ojos puestos sobre nuestros hijos. La santidad es una música que rodea. La santidad es una música a nuestro oído, a los hijos de Dios, la más dulce y tierna. Cuando el Señor dice allí en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos ver a Dios obrando continuamente en nuestra vida, hay que buscar la santidad. El autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 4, hace la misma amonestación. Dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo combatir la impureza? Involucrándonos en la iglesia, sirviendo en la congregación, leyendo la Biblia, orando, no dando lugar a la pérdida del tiempo, aprovechando bien el tiempo. Una mente desocupada es un taller ideal para ocuparla en el pecado. Enseñar a leer a nuestros hijos, memorizar y meditar la Escritura, permanecer en la verdad de Dios, son formas en que Dios nos muestra cómo combatir la impureza. Amados hermanos, mientras la Biblia haga más presencia en sus vidas y en sus corazones, más santos serán para Dios, más apartados de este mundo vivirán. El propósito de Dios será más latente, siempre y cuando la palabra del Señor esté en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Alguien dijo, ¿por qué la iglesia quiere vivir más como el mundo
y someterse menos a Cristo y a su palabra? Por esta razón, porque hay un pecado reducto en nuestra vida, un pecado que es la vieja naturaleza y hay que combatirla con la palabra del Señor. Eso nos lleva a nuestra segunda enseñanza en esta mañana. Un lecho sin mancilla. Un lecho sin mancilla se tiene conservados en pureza. Ahora, un lecho sin mancilla se mantiene viviendo sin contaminación. Un lecho sin mancilla se mantiene sin contaminación. La expresión mancilla en nuestro español se puede traducir como mancha. En el griego es la palabra amiantos, que quiere decir libre de toda contaminación sensual. Sugiere abstinencia en todas las acciones y de todos los pensamientos que inciten al deseo que no está de acuerdo con los votos y con el pacto matrimonial. Es decir, que toda intención, toda inclinación que lleve al individuo o a la persona a ir en contra de lo que Dios establece en cuanto al matrimonio, se considera una persona contaminada, se contaminó. Debemos entender, mis amados hermanos, que el matrimonio ilustra, grafica o muestra la historia de la redención. Y que el matrimonio también nos refiere que es bueno vivir bajo el gobierno de Dios, que es bueno vivir bajo la dirección de Dios, por una razón, porque el matrimonio como don es provisión de Dios para que los cónyuges glorifiquen a Dios y se deleiten mutuamente. Es de esta manera como el matrimonio se instituye desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la palabra del Señor, para que la iglesia pueda también considerarlo. Cuando Dios dice que tu matrimonio y tu lecho debe ser sin mancha, no es una sugerencia, no es un capricho de Dios, no es un antojo de Dios. Si tú eres un creyente que está en este estado, no es una sugerencia para ti, no es una opción la vida santa, la vida sin mancha, sino de manera puntual y expresa, Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Cuando hablamos del lecho, estamos hablando de la unión del esposo y la esposa. Eso significa, mis amados hermanos, que los cónyuges a la hora de intimar no deben tener presencia de ninguna forma de mancha alguna que atente contra esta institución solemne y santa como lo es el matrimonio. Este tema lo dejaremos pendiente para la próxima conferencia de parejas que tendremos en el mes de septiembre. Por ahora me interesa que todos entendamos que no debemos manchar nuestro lecho matrimonial con pensamientos, con acciones, con palabras, con miradas, fuera de lo que Dios ha establecido, fuera de lo que Dios ha instituido. El erudito W. Vine dice que esta palabra adulterio y fornicación son palabras que hablan de cuán el corazón humano necesita ser tratado y cuánto más el corazón de nosotros debe ser tratado. Quisiera entonces dejar en esta mañana cómo nosotros
contaminamos nuestro lecho matrimonial. A veces uno encuentra comentarios entre personas que tienen que ver con la intimidad de la pareja. Eso mancha el lecho matrimonial, haciendo comentarios, chistes al respecto, presentando frases que no hablan para nada bien de lo que significa el matrimonio y sobre todo el lecho sin mancilla. Hay una manera también como quizás por parecernos a la sociedad y parecernos a la cultura, manchamos el hogar. Cuando tanto él como ella no se visten con pudor y con modestia. ¿Por qué una esposa que está casada, que es cristiana, tiene que estar mostrando lo que no tiene que mostrar? ¿Por qué un hombre tiene que estar mostrando lo que no tiene que mostrar? Exhibir de manera impúdica y pecaminosa aspectos de su cuerpo que solo son para esa parte íntima. Eso no es para mostrarlo. Escuchaba un artículo del doctor Sinclair Ferguson acerca de que por qué una dama, para que le den no sé cuántos likes en Facebook y en sus redes sociales, tiene que mostrar los senos, tiene que mostrar las nalgas. Lo único que falta es aparecer desnudos, lo cual también es visto en las redes sociales. No debe ser así, amados hermanos. Ahora, ¿cuánto más una mujer casada, un hombre casado, el cual Dios demanda recato, demanda pudor, demanda modestia en su porte y en su manera de vestir? Esto mancha el matrimonio. Si queremos buscar la aprobación de las personas, Dios nos desaprueba. Si queremos buscar el favor de la sociedad, entonces estamos perdiendo de vista el favor de Dios. Y nosotros buscamos el favor y la honra de Dios, no el favor y la honra de este mundo. Hay que vestirse recatadamente. Hay que vestirse decorosamente. Hay que vestirse de manera decorosa, dice la Escritura, con pudor, modestia. Todos en la iglesia estamos llamados a vestirnos de manera que el Señor se agrade de nuestro corazón y se agrade de nuestra manera de vestir. Uno encuentra lastimosamente escotes, minifaldas y una cantidad de cosas, hermanos, que las trataremos en el discipulado, pero que todo esto pues habla de lo que hay en nuestro corazón. Una manera también como se mancha el matrimonio es con la unión libre. Escuchaba alguna vez de un pastor que ya aceptaba en la iglesia que tanto él como ella vivieran en unión libre. Y la frase que él usaba es: por el camino se arreglan las cargas. No debe ser así, mis hermanos. Dios nos llama a obediencia. A obediencia nos ha llamado Dios. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, que todos nosotros no podemos admitir. Todos somos responsables de la iglesia. Todos somos responsables de nuestra congregación. Todos estamos llamados a amonestarnos mutuamente con amor
con temor, respeto, pero con la firmeza que nos da la palabra del Señor. No podemos ser complacientes. La unión libre no la aprueba el Señor. Y debemos orar, rogar a Dios para que quienes están aún en esta situación puedan resolverla, puedan arreglar delante de Dios, porque vuelvo y digo, el matrimonio lo instituyó Dios. Si Dios aprobara la unión libre como este pastor quería hacerlo ver en su iglesia, entonces el matrimonio, ¿para qué? Eso es estar viviendo mal delante del Señor. Dios no aprueba este tipo de cosas. Dios no aprueba este tipo de relaciones, como no aprueba el matrimonio homosexual, como no aprueba el matrimonio entre dos mujeres, entre un hombre y su mascota. Dios no aprueba nada de estas relaciones, supuestas relaciones que la sociedad nos quiere imponer y quiere imponer. Esto ofende a Dios, porque Dios es santo. No podemos contaminar el lecho matrimonial. Dice Tim Chester en su libro El matrimonio centrado en el Evangelio, es un libro muy bueno. Dice, antes del sexo está el matrimonio. Dios no admite la unión libre, mis amados hermanos, porque para ello Dios creó el matrimonio. Otra manera como el matrimonio es manchado es cuando hay separaciones y divorcios. Eso Dios no lo aprueba, salvo en los casos donde hay maltrato. Es un caso donde hay infidelidad, pero Dios no aprueba de por sí separaciones y divorcios. El Señor, hablando a través del libro de Malaquías, allí en el capítulo 2, versículo 16, dice que el Señor aborrece el divorcio. El Señor aborrece cuando dos cónyuges se separaron. O sea, el matrimonio se mancha cuando pierde de vista la santidad en el Señor. Esto nos lleva a nuestra tercera y última enseñanza. Un lecho sin mancilla se tiene conservados en pureza, sin contaminación. Y número 3, temiendo al juicio de Dios. El punto teológico aquí es la ira de Dios, el juicio de Dios. El pero es una cláusula y un adverbio de tiempo, es decir, da que es muy positivo, muy valioso, muy de Dios vivir en santidad marital. Pero hacer lo contrario trae las consecuencias de la ira de Dios. En otras palabras, vivir el lecho sin mancilla y con la debida honra es de mucha bendición, pero vivir en lo contrario es de mucha maldición, es vivir mal, y eso acarrea el juicio. Dice el texto, pero un adverbio de tiempo contrasta la idea de antes y ahora nos pone en una perspectiva de una nueva idea. Pero ¿a quiénes? A los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Los va a juzgar. El día jueves de esta semana, al mediodía, muchos nos asustamos. Sí, señores, los pastores también se asustan. ¿Usted no se asustó? Pero, hermanos, eso no es nada. Eso, comparado con el juicio de Dios. Comparado con el juicio de Dios en aquel día. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6,
los versículos 16 en adelante, Apocalipsis 6, 16, los que estaban sometidos al juicio de Dios y los que ven ya el juicio de Dios, dicen lo siguiente: y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué es el adulterio, mis hermanos? Como una idea general, es cuando nuestro corazón como iglesia se inclina a otro Dios y vive para otro Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Para alguien que está casado es cuando su corazón se inclina a otras cosas, a otra mujer o a otro hombre. En el Sermón del Monte el Señor pone un derrotero un poco más alto, pone un estándar mucho más alto cuando dice que aquel o aquella, cuando mira a alguien para codiciarla o para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón, es decir, ya pecó, está en adulterio. Mis amados hermanos, no pensemos que en esta situación y con decir yo creo en Dios, voy a la iglesia, tengo una Biblia, me congrego, tomo la cena, canto para Dios, como que todos estos elementos los sumo y los pongo delante de Dios y Dios aprueba. No, mis amados hermanos. Por favor, hoy sal de ese engaño. Desengáñate. Y rogamos que Dios por su Espíritu aplique esta palabra, porque esto acarrea la muerte. En el antiguo pacto de Dios con Israel, allí en el capítulo 22 de Deuteronomio, el adulterio se pagaba con la muerte. Tanto así que cuando encuentran en Juan, en el Evangelio de Juan, la mujer adúltera, ¿qué llevaban todos los fariseos y toda la multitud en sus manos? Una piedra. Porque esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Ahora la pregunta es, mis amados hermanos, ¿y ustedes creen que Dios cambió? ¿Que lo que dijo antes ahora lo cambia? O sea, Dios dijo algo en el pasado y aquí en el presente, no, ya las cosas no son así, entonces puedo vivir como yo quiero. No, mis hermanos, no es así. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. La palabra de Dios no cambia, es inmutable. Cantábamos, su palabra eterna es. Acarrea la misma muerte. La fornicación, pues ustedes entienden de qué se trata, e igualmente es condenatoria. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo mantener un lecho sin mancilla? Conservados en pureza, sin contaminación y temiendo al juicio de Dios. Son los 3 puntos de nuestro sermón en esta mañana. Quisiera entonces entrar a las siguientes aplicaciones. Queremos matrimonios santos, hogares santos, niños santos, jóvenes santos, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que sea misionera. ¿Qué necesitamos como iglesia? Los niños, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitas tú, estimada joven, estimado joven? Estimados hermanos, ¿qué necesitan? Someterse a la palabra de Dios. Pero hay un problema.
para que tú te sometas a la palabra de Dios, hay un requisito. Y ese requisito es rendir nuestra vida a Cristo Jesús. Es venir a Él. Cuando te rindes a Cristo Jesús y por medio de la fe recibes su sacrificio en la cruz del Calvario, creyendo que Él murió por tus pecados, murió para librarte de la ira de Dios, entonces si eso lo recibes mediante la fe, tú eres una nueva criatura. Y las consecuencias de vivir ahora en Cristo Jesús es una vida santa. La santidad es la consecuencia de haber sido salvado. La consecuencia de haber sido salvado es la santidad. Es decir, la pureza será notoria en tu vida. Eres impuro, pero a partir de la obra de Cristo Jesús, tu vida caminará en santidad y caminará en obediencia. Esas son las consecuencias de ser salvo. Tu vida será transformada de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El pecado comenzará a desaparecer de tu vida. Las manchas comenzarán a desaparecer de tu vida. Los vicios comenzarán a desaparecer de tu vida. Esas prácticas obscenas, desobligantes, inmorales, comenzarán a ser separadas de tu vida, de manera que tú irás siendo formado conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de ser salvo. Si tú continúas en lo mismo y estás en lo mismo, estás en un serio problema porque no eres salvo. Sin la obra de la cruz y sin haber nacido de nuevo, jamás podrás ser santo. Quizás lucharás en tus fuerzas, lucharás en tus ideas, lucharás en tu inteligencia, en tus destrezas y habilidades, pero jamás lograrás salir de ese lodo cenagoso, de esa vida pecaminosa, de esa vida lujuriosa y de esa vida contaminada que llevas, a menos que vengas hoy a Cristo Jesús y te rindas a Él. De persistir en ello, no solo en prácticas como la fornicación o como el adulterio, sino en otras prácticas que igualmente son pecados condenables, como la mentira, la desobediencia, como la maledicencia, como los pecados que describe nuestro Señor al indicarnos que es los pecados que salen de nuestro corazón. De persistir en ello, entonces te encontrarás un día con el juicio de Dios. No solo Dios juzgará a los fornicarios, no solo Dios juzgará a los adúlteros, sino que Dios juzgará a los cobardes, Dios juzgará a los mentirosos, Dios juzgará a los borrachos, Dios juzgará a los viciosos, Dios juzgará a aquel que esté en pecado. Por una razón, porque el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de las normas de Dios. Cualquier forma que esté en contra de los 10 mandamientos que Él estableció, a ti te hace un hombre y una mujer convicta y convicto de pecado. ¿Qué debes hacer? Ven a Cristo Jesús. Ven en arrepentimiento y fe, por si quizás Dios te perdone y por si quizás Dios tenga misericordia de ti. Oh amado hermano, oh estimado amigo, oh querida iglesia, el juicio de Dios es algo pavoroso. ¿Por qué querer vivir alejados de Dios?
Si la vida en Dios es una vida llena de pasión, la vida en Dios es una vida llena de satisfacción. La satisfacción no está en el mundo, no está en los placeres de esta tierra, de la cultura. En Cristo Jesús vas a encontrar plenitud en Él, gozo en Él. Ven a Cristo Jesús. Confía en Él y Él hará. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tu soltería con las abundancias del cielo. Dios bendiga a esta iglesia de manera amplia, de manera abundante, con su gracia, con su misericordia y con su santidad. Queridos hermanos, todos nosotros fuimos llamados a este glorioso evangelio para evidenciar la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra manera de vivir. Oremos al Señor, pongámonos sobre nuestros pies y ven a Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Oremos a Dios en esta mañana. Eterno Padre Celestial, en el infinito, glorioso y extraordinario nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Dios mío, y te adoramos, Señor. Permítenos vivir en santidad, Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, muchas gracias. Te bendigo, Señor, y te alabo. Oh Dios, Señor, ¿cómo ser librados del juicio tuyo? A través de tu Hijo, Señor, de tu Hijo precioso que murió en la cruz del Calvario. Ayuda a mis hermanos en sus matrimonios. Ayúdanos a nosotros en nuestra vida matrimonial, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a todos a haber entendido esta serie, familias que sirven y que adoran a Cristo. Señor, aquellos que están sin arreglar tus caminos, sin arreglar su vida, sin arreglar la relación contigo, Señor, rogamos y suplicamos que puedan enderezar su vida. Líbranos, Dios. Gracias te damos, Señor, porque hoy al despertar no nos encontramos con tus juicios, Señor. El jueves nos asustamos. La humanidad, por lo menos en nuestro país, en diferentes lugares, sintieron, Dios, miedo. ¿Cuánto más miedo debe tener un hijo tuyo? O alguien que dice conocerte, alguien que profesa tu nombre. ¿Cuánto más al saber de que lo que tú dices es verdad? Guárdanos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad y obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Santifica a los niños. Santifica a los padres. Dios, ayúdanos, Padre. Las temáticas a resolver quedarán para el discipulado. Ayúdanos, Dios mío, a vivir para ti, Señor. Por favor, no necesitamos cantidades de gente. Necesitamos una iglesia más convencida de tu palabra. Una iglesia que impacte por su manera de vivir para ti, contraria a la sociedad. Te damos muchas gracias por este día.
Permite que eso que cantamos, santo, 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 también sea una realidad de nuestra vida. Tú eres santo y tu iglesia debe ser santa. Tu pueblo es santo, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Tú harás, Señor, según tus gracias y según tus misericordias, tu favor, tu bendición y tu bondad. En los méritos de Cristo Jesús, en quien hemos orado. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al Rey